Presidenta, qué bueno que el fiscal siguen tratando de desviar esto por el lado de los medios y la intención del gobierno de querer presentar lo descubierto, lo hallado en el rancho de Jalisco, Teuchitlán, como algo independiente, el tema desaparecido. Pues no, es la misma historia. Exageraciones o no, con la crítica que siempre habrá una cobertura, sobre todo una cobertura sobre hechos de esa naturaleza, que siempre será información que va surgiendo, información incompleta por su naturaleza. ¿Quién puede tener una panorámica completa de lo que ve en ese rancho? Quizá la Fiscalía de Jalisco, quizá la llegue a tener la Fiscalía General de la República. Pero esto de tratar de desviar otra vez, como al estilo de López Obrador, el asunto como una especie de campaña de medios contra el gobierno. Ojalá eso fuera, presidenta, ojalá eso fuera. Enojó Ciro Gómez Leiva el día de hoy luego de que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el día de hoy exhibiera y expusiera que pronto va a dar a conocer que quién está detrás de esta campaña que se armó alrededor de este tema en Teuchitlán, en Jalisco, en el rancho Izaguirre. Ayer estuvieron los medios de comunicación pues teniendo de primera mano toda la información, visitaron el lugar, mis estimados amigas y amigos pregoneros. No hay hornos, no hay crematorios, no fue un campo de exterminio, y así lo da a conocer la presidenta el día de hoy. Vamos a dar a conocer quién está detrás de esta campaña en contra del gobierno por el caso de Teuchitlán. Según dijo, se trata de un personaje de la oposición. Esto no le gustó para nada a Ciro Gómez Leiva, que así trata de justificarse estos cínicos, estos sinvergüenzas. La presidenta Claudia pidió a los medios que visitaron el rancho Izaguirre en Jalisco que informen con responsabilidad, ya que hay algunos periodistas con 50 años de experiencia, de trayectoria, que se dejan llevar por una fotografía. Esto no le gustó para nada a Ciro Gómez Leiva, que sí justifica pues el poco rigor periodístico que tienen estos medios de comunicación. Ya el daño está hecho, a veces nos confundimos, a veces exageramos, es parte del periodismo, así lo justifica Ciro Gómez Leiva. Escúchenlo ustedes mismos, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque sí, se vuelve a hundir solito Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así, los medios de comunicación en nuestro país. Y le preguntan los reporteros de Palacio Nacional, esos reporteros de Palacio Nacional le preguntan a la presidenta sobre el recorrido ayer en el rancho de Teuchitlán en Jalisco, sobre cómo algunos medios han hecho todo un alboroto de cómo se ha manejado esto, y la presidenta habla del tema y dice: ayer se abrió este rancho en donde en septiembre del año pasado entró la Guardia Nacional, hubo detenciones, quedó a resguardo de la Fiscalía Estatal. Ya contó el fiscal Gertz cómo pasó todo este resguardo, y después vienen estas fotografías que salieron de un colectivo de personas que buscan a sus familiares, una fotografía de ropa. Esos son los hechos, dice la presidenta. La Fiscalía General tiene que hacer su investigación a partir de lo que pueda recuperar de la Fiscalía Estatal. Y dice la presidenta: me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar para que cada quien sacara sus conclusiones. Dice la presidenta que incluso le va a pedir a los reporteros que asisten a la conferencia mañanera, que muchos de ellos fueron ayer al rancho Izaguirre, que ellos mismos cuenten qué fue lo que vieron. Dice la presidenta que los periodistas cuenten qué fue lo que vieron, más allá de la situación de las víctimas y los familiares de los colectivos, que cuenten qué vieron con responsabilidad, dice la presidenta, porque es increíble cómo periodistas con 40, 50 años de experiencia en el periodismo, de experiencia difundiendo noticias, se dejen llevar por una fotografía, que por una fotografía hagan toda una construcción, que no vayan a la información, a las fuentes, a las bases, dice la presidenta. Dice también que van a contar, dice, cómo surgió toda esta narrativa, quién fue quien empezó toda esta narrativa, dice la presidenta. La próxima semana vamos a presentar cómo se ha ido construyendo esta narrativa de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, quién fue el primero que sacó ese tema, dice la presidenta. Y por otro lado, dice,
está completamente independiente el tema de los desaparecidos, el tema de las iniciativas, el tema de la atención que el gobierno le está dando. Y en eso lleva un buen rato, porque ya le había preguntado la reportera de Contralínea sobre ese tema, ahora otro de los reporteros de estos portales de noticias, ahora de Sin Línea MX, le pregunta nuevamente el tema del manejo en medios de este tema. Y en eso están allá en Palacio Nacional. Dice la presidenta, qué bueno que el fiscal... Siguen tratando de desviar esto por el lado de los medios, y la intención del gobierno de querer presentar lo descubierto, lo hallado en el rancho de Jalisco, Teuchitlán, como algo independiente, el tema desaparecido. Pues no, es la misma historia. Exageraciones o no, con la crítica que siempre habrá una cobertura, sobre todo una cobertura sobre hechos de esa naturaleza, que siempre será información que va surgiendo, información incompleta por su naturaleza. ¿Quién puede tener una panorámica completa de lo que ve en ese rancho? Quizá la Fiscalía de Jalisco, quizá la llegue a tener la Fiscalía General de la República. Pero esto de tratar de desviar otra vez, como al estilo de López Obrador, el asunto como una especie de campaña de medios contra el gobierno. Ojalá eso fuera, presidenta, ojalá eso fuera. Sería sencillo, duraría 3, 4 días, 3, 4 semanas y se acabaría. Es una tragedia, este país vive una tragedia de violencia desde hace muchos años, incluidos los 6 últimos. Y en esa tragedia se da la desaparición de una gran cantidad de mexicanos. Y en esa circunstancia se da el hallazgo de este rancho, lugar, centro de exterminio, como lo quieran llamar, en Teuchitlán. No son cosas independientes. Y los excesos de algunos periodistas, de algunos medios de comunicación, los errores, las malas interpretaciones periodísticas que seguramente se dieron en este hecho, como se dan en las coberturas. Y repito, especialmente coberturas de este tipo, no son tan grandes como para tapar la realidad de que en un lugar de México, Jalisco, donde haya sido, en un lugar de México, se encontró una más o uno más de los lugares en donde los grupos criminales despedazan Mexicano. Los despedazan física, ética, moralmente, los hacen pedazos. Pónganle los nombres que quieran. No les gusta que se llamen campos de exterminio, llámenlos como quieran. Pero no digan que por el tuit de un periodista, por la crónica de otro, por el comentario de otro, porque tal periódico fue el primero en dar a conocer la información. Esto es una campaña. Ojalá fuera una campaña, hombre. En unos días estaríamos al margen. Ojalá fuera una campaña y no fuera una tragedia. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tienen pues un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay medios, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador en una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis: antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa.
Pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón, y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante, y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país. Tiene que ver con decir la verdad siempre, y tiene que ver también con el derecho de réplica. Y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad.